¡Ay, las listas del fútbol! ¡Qué cosa maravillosa que son! Agarrar esas enumeraciones y ponértelas a repasar años más tarde es asombroso, solo por el hecho de ver cómo era el deporte en ese entonces. La revista World Soccer es la más antigua de todo el Reino Unido que se dedica exclusivamente al fútbol, y cada año sacaba una lista con los adolescentes más emocionantes del panorama. En el puesto 12 y 13 puso a dos argentinos, Franco Di Santo y Diego Buenanote. Di Santo en ese entonces había debutado con 16 en Audax Italiano en Chile y a fin de año ya estaba vendido al Chelsea. Prometía para muchísimas cosas. Imagínate que los niños de la Academia de los Blues como Mason Mount, Declan Rice o Rich James lo frenaban para sacarse fotos. Lo cierto es que el delantero argentino tuvo un éxito moderado. Sí, tuvo una extensa carrera en Inglaterra y Alemania, pero no tan exitosa como se esperaba. Pegó la vuelta en 2019 para jugar en Mineiro, después pasó por San Lorenzo, donde obviamente le hizo una demanda por falta de pagos y se fue libre, y está sin equipo desde 2024. Buenanote, sin brillar tanto en Europa, quizás es más recordado. Una de las joyitas de las inferiores de River, que en 2007 tenía apenas 17 años y ya estaba consolidado, y se esperaba que sea el próximo Burrito Ortega quien era su mentor. De hecho, siempre me acuerdo de un gol en el cancha Argentino Junior, que el entrenador era Leo Estrada, que yo agarro, le doy un pase intrascendente y me muevo y empiezo a picar entre los centrales y él me mete un pase que solamente él lo vio. Entonces yo siempre decía lo mismo. Yo se la doy y me muevo y pico el espacio, o pico entre los centrales o me muevo, porque él metía el pase de gol. El enano estaba haciendo todo bien, crack de River, oro olímpico con la selección, hasta que en 2009 tuvo un hecho que le cambió la vida y la carrera. Iba manejando por la ruta sin estar alcoholizado y a una velocidad prudente cuando por la lluvia perdió el control del auto, chocó y fallecieron 3 amigos suyos que iban junto a él. Tras el hecho le costó recuperarse y cuando lo hizo en River no tenía más lugar. Si bien pasó por Europa, su mejor versión la encontró en Chile, en la U Católica, desde 2016 a 2022. A los 37 juega en la segunda división del país trasandino y quizás nunca lo vimos llegar a ese potencial al que aspiraba. Tercer jugador del video y tercera coronación de gloria. En el puesto 11 estaba un semipuberto Ángel Di María. En julio de ese año fue transferido al Benfica a cambio de 6 palos desde Rosario Central para reemplazar ni más ni menos que a Simao. ¿Hace falta que te cuente algo de su carrera? No, lo voy a hacer porque si no el video no tiene sentido. Sí, después de 3 temporadas en el fútbol portugués, el Real Madrid puso 25 palos y se lo llevó con un contrato de 5 años. En estos ganó la tan ansiada décima, siendo la figura de la final y ganándose el corazón de la hinchada merengue. Perseguido por las ganas de un nuevo desafío, se fue con destino al Manchester United a cambio de 75 millones en lo que fue el traspaso argentino más caro de la historia en su momento. Se arrepintió rápido ya que se cruzó con el cornudo de Van Gaal, que como de costumbre le gusta hacerle la vida imposible a los argentinos, y tan solo un año más tarde se fue al Paris Saint-Germain, donde sí se convirtió prácticamente en ídolo y jugó 7 años. En los últimos años fue bicampeón de América, campeón del mundo, jugó en la Juventus, volvió al Benfica y si se quiere lo único que le falta es volver a Rosario Central. Pero sin lugar a dudas se podría decir que el que en el 2007 dijo que Ángel Di María era una promesa, definitivamente algo de la pelotita sabe. Constantemente vivimos con este jugador es el nuevo Neymar o este es el Cristiano Ronaldo de tal equipo, y en esta lista teníamos al nuevo Messi del Real Madrid. Lo peor es que estoy un 90% seguro que nunca escuchaste hablar de Gerardo Bruna, el argentino que la rompía en el juvenil de la Casa Blanca y ahora a los 34 años está perdido en el regional de España. Bruna es un volante nacido en Mendoza que a los 13 años se mudó a España y probándose en clubes deslumbró al Real Madrid. Cuando salió la lista había recién fichado por el Liverpool por pedido especial del entrenador de la primera, Rafael Benítez. Nuestro protagonista entrenó 4 años en la primera de los Reds pero nunca tuvo la oportunidad de debutar. Terminó su contrato en Liverpool y pasó por Blackpool, West Ham, Tranmere Rovers, Accrington Stanley, Ottawa Fury de Canadá y recién encontró estabilidad en el Derry City de Irlanda en 2019 y a los 29. Sonó para Godoy Cruz en su momento, pero siguió girando por clubes de menor nivel. Hoy, a los 34 años, está jugando en el Club Deportivo Unión Puerto de España. En el noveno puesto está Breno.
¿Qué decir de Breno? Si sos un ruedapana de pura cepa, sabrás que hemos hablado de él en el video de futbolistas que fueron presos y siguieron jugando. Y sí, con esta data que te estoy dando probablemente ya asumís y entendés que no acertaron para nada metiéndolo en esta lista. El brasilero surgió del Sao Paulo y en el 2008 se lo llevó el Bayern Múnich como uno de los laterales con más proyección en el mundo. Sin embargo, tras 2 temporadas sin tanto rodaje, lo cedieron al Nuremberg. En dicha sesión se lesionó y de la bronca prendió fuego su casa. Sí, un completo desquiciado. Pasó 2 años tras las rejas y volvió al fútbol de Brasil para jugar nuevamente en Sao Paulo y Vasco da Gama. Una promesa que terminó en cenizas, barras. En este listado no podía faltar uno de los mayores talentos que sacó la cantera del Barcelona, Bojan Krikic, quien estaba llamado a ser un jugador de culto, pero la comparativa con Messi no lo dejó disfrutar del deporte. Lo peor es que la semejanza en retrospectiva es totalmente insólita, porque la Pulga recién estaba por disputar su 4ª temporada como profesional, o sea, tenías 20 años cuando ya le ponían un nuevo Messi. Inentendible. En 2007, Bojan en su primera temporada con el primer equipo llegó a disputar 31 partidos y fue la figura de España en el Europeo Sub-17 que se disputó ese año. La prensa entonces le puso una presión que él no quería, ser el Messi que le faltaba a España. Fue tan duro para nuestro protagonista que declinó por cuadros de ansiedad las convocatorias a la Euro 2008 y 2012 y por ende también se perdió el Mundial 2010. Los medios no ayudaban, eso está claro, pero la ilusión de este chico de 17 años la terminó de romper su DT, Guardiola, quien lo usó de arma secreta en el 2009 para el sextete y lejos de ser agradecido nunca le dio una chance. Después de limpiar a Eto'o, le trajo a Zlatan y más adelante al Guaje Villa para que ocupen su posición. Bojan desde su salida en búsqueda de titularidad nunca pudo convivir con lo que se esperaba de él. Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés y por último Vissel Kobe fueron sus clubes hasta retirarse a los 32 años en 2022. Último puesto y por más que nos pese, el último argentino que nos toca analizar en este video y es ni más ni menos que el Kun Agüero, recién llegado al Atlético de Madrid tras ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, si no el mejor. Con 18 años era junto a Messi el proyecto más ilusionante del país y su carrera no decepcionó. 385 goles en 685 partidos entre el Rojo, el Atleti, el City y el Barcelona, en donde se convirtió, por ejemplo, en el máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League hasta la llegada de Salah, y también en el tercero en la lista de artilleros de la selección argentina. 5 veces campeón de Inglaterra, ganador de Europa League, de Copa América y de un montón de títulos más. Sin lugar a dudas, otro de los grandes aciertos de esta lista. Quizás de todos los del top 12 que más cumplieron con lo que se esperaba, y es que estamos hablando de Gareth Bale. En 2007 ya tenía una carrera considerable, había debutado precozmente en la absoluta de Gales y fue elegido un año antes como el mejor jugador joven del ascenso inglés, siendo el lateral izquierdo del Southampton. En el Tottenham se terminó de formar como jugador y encontrar su posición. Ante su capacidad goleadora terminaron subiéndolo a extremo, y una vez que arrancó el Expreso de Cardiff no paró. En Londres fue 2 veces el mejor jugador del año y una vez el mejor jugador de la Premier League, lo que lo llevó al Real Madrid. Yo sé que me vas a decir que Bale se concentró más en el golf y que a lo último ya no le importaba el fútbol, y es verdad, te tengo que dar la derecha, pero estamos rebajándole el precio a un tipo que consiguió cosas increíbles. Llevó a Gales a una semifinal de Eurocopa, carrió y los clasificó a un mundial solo. Reinó en Europa con un tridente temible en el club más grande del mundo, hizo un gol de chilena en una final de Champions, muchachos, seamos serios. Ganó 3 orejonas al hilo. Bale, sin dudas, es una de las promesas que cumplió las expectativas. Con lo que te está gustando este video, ¿cómo sos capaz de no suscribirte? Hacenos la gamba y ayúdanos a llegar a 30.000 suscriptores, que nos falta poco y nada. Y sobre todo, con lo que sabes de fútbol, ¿cómo es posible que no uses nuestro código RLB en OneXBet? Es la página número 1 más confiable y más usada del mundo para demostrar tu conocimiento. Eso sí, recordá siempre apostar con responsabilidad y siendo mayor de 18 años.
¿Cuándo no? Un mexicano ilusionando a todo el mundo y terminando sin ser lo que parecía que iba a ser, y me lo lloran. En el 2007 subieron un joven Gio dos Santos a la primera del Barcelona, club en el que estuvo desde los 13 años jugando con las infantiles. Después de un año con bastante rodaje donde jugó 38 partidos, el Tottenham pagó 6 millones de euros para llevárselo y ahí empezó su decadencia. Cesión al Ipswich, después al Galatasaray, al Racing de Santander, después pasó por Mallorca, Villarreal, tuvo un paso destacado por la MLS y en el 2023 se retiró en el América de México. No estuvo ni cerca de ser lo que pintaba en el 2007, pero eso sí, todos nos acordamos del escándalo de gol que le hizo a los Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2011. Rebote que tiene el Borrego, buena finta de Borrego, ahí el servicio, Gio, fírmala Gio, fírmala, 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 fírmala. Anderson entra en el cuarto puesto de esta lista y con razón. El volante brasileño con pocos años ya había conseguido más cosas en su carrera que muchos futbolistas. Llevó a su equipo de toda la vida a Gremio de vuelta a primera, fue la figura de Brasil en la selección sub-17, la rompió en Europa con el Porto, fue campeón de la Copa América y un gigante como el United lo pagó 25 millones de euros. El extremo brasileño estaba destinado a marcar una época. En su primer año le tocó reemplazar a Scholes por una lesión y adaptándose a esa posición cumplió con creces el desafío y se ganó los elogios de Ferguson. Para 2008 ganó la Champions y el Golden Boy, pero ¿qué le pasó? Anderson era medio de cristal y por algunas lesiones perdió su lugar en el Manchester. Esto lo desmotivó, subió mucho de peso y después 1. Se fue a Brasil sin permiso y lo encontraron en un boliche. 2. Se fue a Portugal de joda, manejó borracho, perdió el control, se le prendió fuego el auto y casi pierde la vida. Aún con todo en contra, seguía en consideración para Ferguson, siempre que las lesiones se lo permitían. Pero con la salida del técnico no se llevó nada bien con Moyes y Van Gaal, que hasta lo hicieron jugar con la reserva. Salió libre al Inter de Porto Alegre a los 26 años, se peleó, descendió, lo ascendieron al Coritiba, volvió a descender, se fue a la segunda de Turquía y se retiró a los 31. Entramos en el podio con una de las irrupciones más recordadas en el mundo del fútbol en los últimos 15 años, Alexandre Pato. Surgió del Inter de Porto Alegre, donde con 17 años ganó el Mundial de Clubes con gol en la semifinal y en agosto del 2007 el Milan puso 24 millones de euros para llevárselo. Una decisión jugada pero acertadísima. Con los italianos tuvo temporadas muy buenas e hizo goles importantísimos como el doblete al Real Madrid en el Bernabéu por la Champions 2009-2010 o los que contribuyeron a ganar el Scudetto del 2011. Lamentablemente, como a tantos cracks brasileros, las lesiones no le permitieron tener una carrera larga y exitosa y en el 2013 volvió al fútbol de Brasil para jugar en Corinthians. Tuvo revanchas en el fútbol europeo, precisamente en Chelsea y Villarreal, pero pasó sin pena ni gloria. También vivió las exóticas experiencias del fútbol chino y de la MLS y finalmente hoy en día es uno de los referentes del Sao Paulo que nada en la mitad de la tabla del Brasileirao. Ismail Aizati debe ser un nombre totalmente desconocido para todos nosotros, así que vamos a ver qué estaba haciendo en 2007 para que esta lista lo haya considerado como la segunda mayor promesa de todo el panorama. Aizati era un enganche neerlandés de las inferiores del PSV que se hizo un nombre en 2005 concretamente en un partido. Su equipo, diezmado por las lesiones, tuvo que recibir al Milan en Champions con varios jóvenes, entre ellos Aizati y también a Fellaini. Sí, el del Barcelona. Como el PSV le ganó al Rossonero, la vida de estos dos niños de 17 años cambió, los miraban diferente. Aizati fue parte del bicampeonato europeo de la selección sub-21 de Países Bajos y eso lo llevó a codearse con los grandes talentos de la época. Sin embargo, diferente a Fellaini, su compañero y compinche, los focos de la prensa nunca le gustaron a nuestro protagonista. No pudo convivir con la presión ni de PSV ni de Ajax y 4 años después nadie se acordaba más de él. Pasó por infinidad de clubes turcos y o neerlandeses y como él mismo declaró, su destino los eligió para salvar económicamente a su familia. Sí,
llegamos al primer puesto y probablemente hiciste alguna apuesta o predicción de quién pensabas que podía llegar a ser. Bueno, déjame decirte que no le pegaste y no tenés la más pálida idea de quién es. Resulta que fue Sadiq Adams, exfutbolista ganés de 35 años que jugaba de 9 y se retiró en la liga de Bangladesh. Así que el que dijo que era la mejor promesa del mundo en el 2007 me parece que le erró por un poco. Con 18 años recién cumplidos y todo el hype que se había generado con él, llegó con un precontrato al Atlético de Madrid. Pero el tema es que ya tenía un trato con un equipo de Túnez, club que lo denunció con la FIFA por dicha traición, sometiéndolo a una suspensión de 4 meses por faltarles el respeto. Digamos que no fue el mejor comienzo. Luego de tantos quilombos, el Atleti lo dejó libre y se fue a Serbia, en donde jugó 9 partidos en 4 años y terminó rescindiendo su contrato. Después de eso pasó por un sinfín de clubes inexistentes en Arabia, Túnez, Omán, Chipre, su Ghana natal y, como ya mencionamos, Bangladesh. Recordemos que ya por fuera del top 12 o 13, este muchacho fue elegido por encima de Kroos, Bale, Özil o Benzema, pero ni yo en la facultad me equivoco tanto. Y hasta acá el video de esta semana. Si les gustó, como siempre, always we say, nosotros decimos porque hablaba en inglés el chabón. Suscríbanse a este canal, súmense a esta familia futbolera del bien, que siempre está creciendo cada semanita un poquito más y ya encamina a los 30.000 suscriptores. Agárrate, Davo, que vamos por vos, querido. Díganos en comentarios si conocían alguna de estas promesas, si están bien puestas y si tienen alguna otra lista que quieren que repasemos en algún futuro video, que seguramente con gusto lo hagamos. Sin mucha más cháchara para este video que está siendo seguramente eterno, nos despedimos, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Muchas gracias por el espacio.